empezamos, para que revise el chat, que está... Ok. Hoy vamos a empezar con un tema nuevo que está asociado a todo lo que son reacciones de complejación, ¿sí? Y primero vamos a describir bien qué son los complejos de coordinación particularmente, y luego la parte de la aplicación que sería la volumetría por formación de complejos, que es lo que nos interesa más en términos de cuantificación, ¿sí? Ustedes, les hago una pregunta para saber dónde estoy. ¿Tienen química inorgánica o inorgánica general? ¿O tuvieron? ¿O van a tener? ¿O algo? A ver, ¿qué contestan? Pero como Tuvimos química general inorgánica me 1 y refiero. 2 antes de entrar a esta materia. General solamente. Y solo general 1 y 2. Ok, entonces no es inorgánica. Perfecto. Saltan derecho a la orgánica. Bueno, la pregunta está asociada porque quiero saber cuánto de complejos conocen o van a ver, ¿sí? Vamos primero a esto que son las aplicaciones, ¿sí? ¿Para qué vamos a estudiar toda esta parte de complejos? Una, ya les adelanté, es la titulación de cationes, particularmente de cationes metálicos, para nosotros. Los complejos también se usan para hacer cuantificaciones por espectrofotometría, que de hecho el último tema de la materia es espectrofotometría, pero el trabajo práctico que nosotros eh, vemos es la formación de un complejo de hierro tiocianato que lo vamos a detectar por este método, esta técnica que ustedes ya la van a ver más adelante, ¿sí? Pero hay muchísimos métodos espectrofotométricos que usan cuantificación de complejos. La otra aplicación es el análisis gravimétrico, ¿sí? De complejos poco solubles. Ustedes ya saben, o sea, de alguna manera ustedes ya estuvieron viendo complejos, por ejemplo, el complejo que se forma en el método de Volhard, ¿se acuerdan? Bueno, que también es hierro tiocianato, al fin y al cabo. Eh, es una forma, bueno, lo vimos como complejo, pero acá directamente aplicado al análisis gravimétrico sería, por ejemplo, el tiocianato de plata. Muchas veces hay cationes en solución que nosotros queremos sacarlos del medio o cuantificarlos por análisis gravimétrico. Eso implica generar un precipitado del catión que nos interesa, como les digo, en forma muchas veces de complejo, que ese complejo precipite y después hacemos toda una etapa de extracción, purificación, etcétera. Ustedes ese tema no lo ven, no lo han visto este año, pero eso es el análisis gravimétrico y es una de las aplicaciones. Después, acá también sería cuando tenemos distintos solventes, ¿no? Cómo extraer cationes de un solvente en otro. Y lo contrario a lo del análisis gravimétrico, que es la disolución de precipitados, ¿sí? También vimos que muchas veces se usan aniones o sales capaces de formar complejos con metales que en condiciones normales con determinados contraiones forman precipitado, ¿no? Y si nosotros no queremos que se forme ese precipitado, ¿qué hacíamos? Una de las opciones era formar complejos para sacar esos cationes de solución y poder desplazar los equilibrios. Bueno, entonces esta es otra de esas aplicaciones que tenemos cuando hablamos de formación de complejos. ¿Sí? A ver qué dice el chat. Ok.
Sigamos. Ahora la pregunta es, ¿qué es un complejo? Entonces repasémoslo. Si ustedes ya tienen un poco más de idea, es genial. Un complejo se forma, es un producto entre un metal, ¿sí?, y un ligando, que nos va a dar un producto, acá yo lo llamé Ml, metal complejo, que se caracteriza por que el metal es un aceptor de electrones, tiene orbitales D libres, en general, ¿no? Tiene orbitales D libre capaces de aceptar pares electrónicos, ¿sí? ¿Y quién le da esos pares electrónicos? El ligando, ¿sí?, para formar ese complejo. Y acá tenemos no es una nueva definición de ácido base, no es que lo digo yo, pero repasemos. Esto es la definición de Lewis, ¿sí?, donde el aceptor va a ser un ácido de Lewis y, ay, acá me quedó al revés, este va a ser la base, ¿sí? Copié y pegué y me salió mal, mira, recién me doy cuenta. Después se los corrijo cuando se los subo. Este es un ejemplo de un complejo de coordinación, ¿sí? Porque ustedes más adelante podrán pensar, por ejemplo, vamos a ver un ligando en particular, un quelante, que es el ETA, que forma complejo con, por ejemplo, el magnesio y el calcio, ¿sí? Donde el magnesio y el calcio no tienen orbitales D, pero son complejos. Bueno, esto básicamente se llama compuestos de coordinación o complejos de coordinación cuando estábamos trabajando con metales que tienen orbitales D libres, ¿sí? Pero eso es un detalle que inclusive hasta ni siquiera se les puede ocurrir tal vez. Fíjense, acá tenemos, por ejemplo, el cobalto, que forma un octaedro, si ustedes lo pueden ver. Tiene un complejo de coordinación, fíjense, es un complejo de coordinación, tiene 6 átomos, 6 moléculas de amoníaco, y obviamente como está cargado, le quedan asociadas en la esfera de coordinación 3 cloruros. Y esto es un ejemplo de que los complejos, en este caso, bueno, el metal es el cobre, ¿sí? Este es el cobalto, este es el cobre. Fíjense, acá el cobre está siempre coordinado, está con número de oxidación 4, más 4, pero fíjense que los complejos muchas veces pueden ser cargados positivamente, pueden ser neutros o bien pueden llegar a formarse complejos con carga negativa, ¿sí? Esto es un detalle para que observen. Entonces, el ácido Lewis, que es el metal, ¿no? Es el que, volviendo a repasar, puede aceptar ese par de electrones provenientes del ligando y forman uniones covalentes dativas, ¿sí? Y el ligando viene a ser la base de Lewis y dona por lo menos un par de electrones, ¿sí? Pueden ser más, pero por lo menos son 2 electrones por ligando que van a estar siendo donados. ¿Y a qué le llamamos número de coordinación? ¿Sí? Pues yo les dije hoy, no sé si se los nombré, pero acá tenemos un compuesto de coordinación de 6, ¿no? ¿A qué le llamamos un número de coordinación? Un número de coordinación va a depender justamente de cuántos orbitales libres tenga ese átomo metálico o ese catión metálico, llegando a ser desde, el número de coordinación lo más común, 2, 4 y 6, ¿sí? Entonces, acá ustedes esto lo archimega super conocen, pero les muestro la tabla periódica, ¿sí? Fíjense que acá están todos los elementos, todos los metales de transición que tienen orbitales de sin compartir. Entonces, fíjense acá está el calcio y el magnesio que yo les hablaba. Pero nosotros, básicamente, los complejos de coordinación son estos que están acá, o son los que pueden formar estos metales, mejor dicho.
Bueno, se me escapó lo que les quería decir, pero lo importante es esto, ¿sí? Que tienen orbitales de libre y que son capaces de formar compuestos coloreados, justamente, ¿no? Porque estamos en orbitales de libre, ya son orbitales de mucha más energía, tenemos transiciones electrónicas, etcétera, nos van a dar compuestos coloreados e inclusive podemos llegar a tener compuestos paramagnéticos. Que esto se puede medir mediante EPR, resonancia de spin paramagnética electrónica, ¿sí? Yo medía hierro, por ejemplo, así compuestos con hierro. Después tenemos lo que hablábamos recién, la cuestión de los ligandos. Los ligandos, ay, se me fue el mouse. Los ligandos, los clasificamos según su cantidad de sus pares electrones sin compartir o capaces de dar, ¿no? Tenemos los monodentados, es decir, que tenemos 2 pares de electrones para dar, los bidentados, tetra, penta y hexadentados, ¿sí? Entonces, los ligandos, que son esa especie donadora de electrones, pueden ser ya sea aniónicas o neutras, pero son siempre polares, es decir, que siempre tienen electrones para compartir, ¿sí? Tenemos del tipo de monodentados, por ejemplo, los haluros, que son muy comunes, ¿sí? Bromo, cloro, flúor. Oxidrilos, los grupos ciano, los tiocianatos y los sulfuros. Luego tenemos estos ligandos que son neutros, fíjense. Estos son aminas orgánicas, amoníaco, agua, monóxido de carbono y complexonas que son, bueno, ligandos orgánicos en general. Fíjense una particularidad entre paréntesis, la hemoglobina. La hemoglobina que tenemos en sangre, por ejemplo, es una molécula muy compleja, una proteína muy grande que tiene en su centro hierro, ¿no? O sea, el hierro está coordinado. Y es ese hierro el que, esa es o la ferritina también, es quien permite el intercambio gaseoso, ¿sí? El hierro va a ser el que forma complejos con oxígeno, que tiene una constante de formación importante, que va a ser todo el transporte de oxígeno y cuando llega a los pulmones, como la constante de formación con el dióxido es más grande que con el oxígeno, se genera ese intercambio, ¿no? De ligandos, en este caso, sí, de ligandos, y entonces es así como se genera el proceso de respiración, ¿sí? El problema pasa, por ejemplo, cuando tenemos en el ambiente monóxido, que el monóxido, la constante de formación respecto a la del oxígeno es más grande. Ya vamos a ver esto de las constantes de formación. Y eso hace que entonces respiremos, o el cuerpo, entre comillas, prefiera respirar monóxido que el oxígeno. Entonces ahí es donde llega, de esa manera es que nosotros incorporamos el monóxido del cuerpo y como ya les digo, tiene una constante de formación tan grande, no lo suelta, ¿sí? Entonces, fíjense, seguramente esto es mi explicación desde un lado químico, capaz que tengan un médico en casa o se los puede explicar un poco mejor, con más propiedad, pero básicamente desde el punto de vista de la química sucede eso, ¿sí? Bele, ¿Qué? pregunta Lourdes, ¿a qué se refiere con paramagnéticos? Ay, no me pueden hacer esta pregunta. ¿Cómo? No saben cómo es. ¿Se acuerdan los espines electrónicos, chicos? Tenemos los Eso se ve en física electrones. 3. ¿Eh? Se ve en física 3. No sé si llegaron ahí. No, que física 3, eso lo tienen que ver ahora. Teoría de orbitales moleculares, no. Lo ven en química 1 y yo No, sé que lo chicos. ven. No, bueno, no importa, lo recordamos. Nosotros tenemos los orbitales moleculares son capaces de aceptar 2 electrones, ¿sí?
¿Belé? Sí, ya estoy. Cerra, Ah, cerra. Entonces, ustedes saben que los electrones tienen una forma de ubicarse dentro ¿cómo se llama? De esos orbitales. Cuando, a ver, paramagnético es cuando tenemos electrones desapareados, ¿sí? O sea, ustedes saben que entran de forma apareada dentro de los orbitales. Y cuando esos electrones quedan desapareados, ahí es donde aparece lo que nosotros llamamos paramagnético. Que paramagnético puede ser en términos electrónicos, como yo les digo, o tal vez les suene más los espines, como para hacer un paralelismo y que ustedes lo vean. ¿Se acuerdan los espines nucleares que giran en un sentido y cuando se les acerca un campo magnético pueden rotar, saltar y empezar a girar en sentido contrario y ahí cambian los espines? Bueno, eso está asociado a un campo magnético en realidad, porque ya sea un núcleo o electrones, nubes electrónicas, eh, estamos hablando de densidades de carga, ¿sí? Y cuando cambia esa densidad de carga es cuando se invierte en lo que se llaman los espines y podemos tener, en este caso, metales paramagnéticos o diamagnéticos, ¿sí? Bien, repásenlo y lo hablamos. ¿Qué estábamos? Con los ligandos monodentados. Bueno, habíamos visto en este diagrama que tenemos los monodentados y después podemos clasificarlos como de los bidentados al resto, hasta el hexa, que tenemos más de un par, lo sintetizamos como que tenemos más de un par de electrones sin compartir, o capaces de ser compartidos, mejor dicho. Entonces, estos son los que tienen uno, fíjense, acá tenemos dos electrones, dos electrones, dos electrones, dos. Acá tenemos dos sin compartir en el nitrógeno, acá tenemos en el agua, acá en el oxígeno, y bueno, estos son complejos que debemos, compuestos orgánicos que hay que analizar los particulares. Luego tenemos los multidentados, entonces, en los cuales tenemos, como ya les adelanté, más de un par de electrones sin compartir, ¿sí? Entonces, cada vez que un metal se una a un ligando de este tipo, se genera ahora lo voy a mostrar en un dibujito, acá por ejemplo, se genera un diagrama espacial de manera tal que se forma como un clúster o una jaula entre el metal y el ligando, ¿sí? Y ese tipo de complejos, ¿sí?, que espacialmente forman como una jaula, se le llaman quelatos, ¿sí? Y la particularidad de estos quelatos, ¿sí?, en vez de llamarlos ligandos, los llamamos quelatos porque eso ya nos indica que puede generar ese tipo o sea, que tiene más de un par de electrones sin compartir. No sé a dónde iba. Esos quelatos son muy estables con respecto a los complejos que están formados por ligandos, ¿sí? ¿Me van siguiendo en el tema de la nomenclatura? A ver, sí, ahí está. Hay un chico que quería entrar. Bueno, entonces, tenemos, por ejemplo, veamos en un caso en particular, tenemos cobre y la etilendiamina, ¿sí? Etilén, tenemos dos etilenos con dos grupos aminos. Fíjense que otra vez tenemos el nitrógeno que tiene un par de electrones sin compartir para este grupo. A ver si puedo usar el lápiz. Fíjense, tenemos el grupo amoníaco
que tenemos 2 electrones sin compartir acá y esto acá, ¿no? Obviamente tenemos 2 moléculas que van a asociarse al cobre. Y el cobre va a aceptar, fíjense, este clúster que se forma viene de los 2 electrones del amoníaco. Este enlace viene, acá tenemos 2 electrones, ¿sí? Este enlace significa que hay 2 electrones acá compartidos. Y este enlace significa que vienen estos 2 electrones de acá y estos de acá. Entonces, la molécula de etilendiamina se acomoda de una forma tal, esto es una molécula plana, ¿sí? Con el cobre. Y después viene la segunda, bien que acá hay un 2 porque tenemos 2, que hace lo mismo, ¿sí? Esta está en el plano y esta está una para atrás y otra para adelante, ¿sí? Está como retorcida, eso ya lo van a ver en orgánica, no me quiero meter. Fíjense que también se cierra, ¿sí? Por decirlo de alguna forma, y forma como un clúster. Esta forma de formar un complejo le da una estabilidad muy, muy importante a este complejo, ¿sí? Tiene una constante de formación de 10 a la 10. Es una constante alta, relativamente alta, y le da una gran estabilidad respecto a un complejo formado con un ligando, como podría ser lo de la diapo anterior. A ver si, no puedo mover porque tengo todo activado. Fíjense, por ejemplo, acá, este es cobre también. Fíjense, acá está, este complejo está hecho con ligandos monodentados, ¿sí? La estabilidad de este complejo, comparando el mismo cation, ¿no? Es mucho más baja que este complejo, ¿sí? Ya por el solo hecho de tener esta estructura, ¿sí? De quelato. Eso ténganlo presente porque esto es muy importante. Entonces, repasamos la formulita que vimos la primera, ¿no? De metal más ligando, acá ya le ponemos un N como coeficiente estequiométrico porque no sabemos cuántos necesitan. Esto va a depender del ligando, pero tantos ligandos como coeficientes, acá el subíndice como tengo en el coeficiente estequiométrico. Entonces la constante de formación, como esto es una reacción, la podemos escribir como el complejo metal ligando sobre con la concentración de metal por el ligando a la N. Este corchete, chicos, viene, me quedó enorme. Viene concentración del metal ligando, ¿sí? Lo voy a arreglar. Bien, entonces, esta constante de equilibrio, en realidad, porque esto es una reacción de equilibrio, ¿no? Pero esto que nosotros vemos acá, esta expresión matemática, se llama constante de estabilidad o constante de formación. Y justamente nos da la idea de cuán probable es que se forme ese complejo o no, y obviamente nos habla de la estabilidad, que era lo que yo les daba el ejemplo de la hemoglobina, ¿sí? Por eso es tan importante analizar las constantes de formación, ¿sí? Porque tal vez, o sea, se pueden preguntar ahora, bueno, si yo tengo 2 metales y tengo ya sea un ligando o un quelante, no importa. Bueno, ¿cuál reacciona primero? Y bueno, va a depender de la constante de estabilidad, ¿sí? No es que reaccionan todos al mismo tiempo, ¿ok? Bueno, ¿alguna duda? ¿Quieren consultar algo hasta acá? Parece que no. Bueno. Acá dice Lourdes si pueden ver un ejemplo de cuál reaccionaría primero. Paren. Vamos de paso a paso, dijo Mostaza. Ya lo vamos a ver.
Ay, qué apurados que están. O será que hoy estoy Es la ansiedad. Sí, yo Está estoy en motivada, Overton dice, eso es hoy. muy bueno que esté motivada. Sí, sí, ya sé, hago chistes. Em, ¿Qué quería decirles de esto? Que fíjense que cuanto mayor es la constante de estabilidad, ¿qué sucede? O sea, volvamos a analizar. ¿Qué implica que esto sea grande? A ver. Una mayor formación de ¿El numerador sea complejos. chiquito o el numerador Exacto. sea grande? Claro, tenemos que este equilibrio está muy desplazado para la derecha, ¿no? Hacia la formación del complejo. Entonces, eso es bueno, eso es lo que queremos, ¿no? En general. Y estas constantes de estabilidad, bueno, ya vieron el ejemplo fíjense que acá alcanza el orden de 10 a la 10, pero puede llegar hasta 10 a la 20 o más, ¿sí? Y ahora empiezan algunas cuestiones que también nos dan idea de la estabilidad, ¿no? Estas reacciones, depende cuál sea el ligando, puede darse en etapas o puede darse de una sola vez, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos ligandos monodentados, ustedes vieron ya hace 2 diapos atrás con el ejemplo del cobre, sí, que teníamos 4, vamos para atrás, 4 ligandos, ¿no? Estos ligandos, este complejo para formarse pasó por 4 reacciones sucesivas o etapas, ¿sí? Que es lo que yo intento mostrarles acá con otro ejemplo con el cadmio. Fíjense, para llegar a ¿cómo se dice? Este compuesto de coordinación, que está acá, el de cadmio, tetraciano cadmio, este complejo pasó por estas 4 etapas de incorporación de ligando, ¿sí? El cadmio primero nos da, bueno, tenemos 4 constantes, obviamente, las 2 primeras, bueno, en realidad estas son bastante similares, pero en general las primeras son las más grandes, ¿sí? Pero cada una de estas etapas tiene, lo importante es que tiene una constante de formación que se llama constante de formación parcial, donde la suma de todas estas constantes nos da el compuesto de coordinación final, ¿sí? Y como ustedes saben, el producto de todas estas constantes nos van a dar la constante final, que también la pueden encontrar como beta, ¿sí? En algunos libros la llaman beta, en otros la llaman KF, como vimos acá, pero que es, fíjense, el producto de todas estas constantes, ¿sí? Que finalmente nos da una constante de 10 a la menos 18, que este número no está mal, esta constante de formación nos da 1 por 10 a la menos 18. Pero no perdamos de vista de que para llegar a ese valor tuvimos que, o el cadmio tuvo que sufrir sucesivas incorporaciones de ligando. Y esto se da en ligandos monodentados, ¿sí? Esto es lo importante. Esto sucede cada vez que tenemos un metal frente a un ligando monodentado. ¿Qué pasa cuando tenemos ligandos multidentados? Cuando tenemos este tipo de ligando frente a un metal para formar un complejo, en general todos reaccionan de una sola vez y esa reacción o este mecanismo de reacción se da en una sola etapa, ¿sí? Acá tenemos ejemplos, paren que yo tengo carteles. Acá tenemos un ejemplo, esta es una molécula orgánica que es una forma de complexonas. Bueno, el ácido trans, ay, encima se ve muy feo, perdonen, ¿no? Pero yo veo muy feo. Esto lo saqué
Harris de internet y no sirve, evidentemente. De amino ciclohexano tetracético no veo nada. Después tenemos el ácido nitrilo triacético. Fíjense que acá tenemos también una carga, tenemos acá un par de electrones sin compartir. Esto probablemente se desprotone de acuerdo al pH y también tengamos electrones sin compartir. Fíjense, entonces esto es un tridentado. Acá tenemos el ETA, que lo vamos a analizar en detalle posteriormente, que es el ácido etilendiamino tetracético, que tenemos 6 sitios probables, acá tenemos 4, acá tenemos 6 sitios probables de uniones, bueno, etcétera. Pero fíjense lo que son estas estructuras. Entonces, todo esto unido a un catión, imagínense o traten de imaginar espacialmente, ¿no? El complejo de coordinación que queda y que todos estos se pueden unir de una sola vez, que no sean etapas como los ligandos monodentados. Esto que ustedes ven que yo les cuento que se hace en una sola etapa, le confiere una estabilidad muy, muy importante respecto a un complejo que se formó por etapas sucesivas, ¿sí? Y esto lo podemos ver acá. Fíjense, acá tenemos 3 curvas, ¿sí? Por ejemplo, la curva A, esta que está acá, lo que tenemos es la formación 1 a 1. ¿Qué significa? Un catión, la relación, ¿no? Catión-ligando. Ligando-catión, perdón. Una molécula de ligando o de quelante respecto a un catión, ¿sí? Después tenemos la curva B, donde tenemos la relación 2-1, que significa 2 de ligando, un catión, y después tenemos la relación C, que es 4-1. O sea que para formar este complejo necesitamos 4 ligandos respecto de un catión. Y nos van a dar, fíjense, la curva A tiene esta forma, fíjense, esto es antes les explico qué significa el gráfico. Esto es una titulación, perdonen. Una titulación donde registramos P de metal, el menos logaritmo de la concentración del metal, respecto al volumen del reactivo adicionado que, bueno, difiere el reactivo, ¿no? Porque acá va a ser un quelante, acá también, y acá tenemos ligando, ¿sí? Todas estas reacciones tienen una constante de formación de 10 a la 20 y es el mismo compuesto que está con un número de coordinación más 4, ¿sí? Pero fíjense, acá en la curva A vemos una curva de titulación que ustedes ya también la conocen. Fíjense que el salto que se produce es muy, muy grande, ¿sí? Es muy, muy marcado. En la curva B tenemos tiene esta forma, ¿sí? Fíjense que el salto es mucho más pequeño y tenemos aparte una pancita acá adelante. Y en la curva C, donde tenemos un ligando, 4 ligandos, perdón, tenemos esta otra forma. ¿Qué les quiero mostrar? Y ahora vemos eso. Me quedaron... A ver si puedo... Ahí está. Acá tenemos un metal ligando, es lo que yo les acabo de decir, un metal con 2 ligandos y acá tenemos el metal con 4 ligandos. Esto nos habla de que acá tenemos, al tener la relación 1 a 1, tenemos un metal en realidad pero con un quelante. Entonces, el complejo que se me forma al formarse, ¿en cuántas etapas? Mientras reviso el chat. Acá tenemos un quelante
que coordina esos 4 sitios de una sola vez. Por eso es un quelante y la relación es 1 a 1, porque yo necesito una molécula, pues estoy imaginando que es un compuesto orgánico, una molécula que me va a reaccionar con un catión, ¿no? Acá tenemos en la segunda curva, en la verde, lo que tenemos es metal con 2 ligandos. Lo más probable es que este ligando en realidad sea un quelante o que sea un ligando bidentado. Lo más probable no, es un ligando bidentado, que nos da esta otra curva donde lo más probable es que necesito 2 etapas para complejar ese metal. Y en esta curva, el azul, fíjense que la formación, al tener 4 ligandos unidos a este compuesto o este metal, ya nos está diciendo que esto es un ligand monodentado y que entonces, para poder llegar a este complejo, a la formación de este complejo, sufrió etapas sucesivas de reacción. Y en esta curva se ve claramente el tema de la estabilidad que yo les decía, y además de lo importante que es en términos de titulación, esto abran las orejas, lo importante que es en términos de titulación justamente la elección del agente complejante, ¿sí? ¿Qué significa? Que si nosotros usamos un ligando monodentado, fíjense que que la curva, ¿sí? De acá es difícil sacar un punto de equivalencia. Fíjense la forma que tiene la curva, acá no podemos sacar nada. No tenemos un cambio brusco, que es lo que nosotros siempre usamos para detectar, por ejemplo, un punto de equivalencia. En términos teóricos, ¿no? Fíjense, acá ya, bueno, tenemos 2 constantes de formación, es eso lo que está replicando la curva, ¿no? Y acá podríamos tener ya un salto un poco pronunciado, pero igual no dejamos, se me trabó el mouse, no dejamos de tener, ay, se me trabó. No dejamos de tener ese salto. En cambio, cuando tenemos un ligando que ya en realidad lo podemos llamar quelante, ese P de metal es muy importante y es lo óptimo para poder hacer una titulación. Se me trabó el mouse, ahí está. ¿Consulta de esto? ¿Qué dice? Ahí alguien preguntó eso. En A, en una, en B, en 2. ¿Preguntas qué significan? 1, 2, 4. No, no significan bueno, de alguna manera, pero no, 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 no. No significan etapas, significan número de ligandos. ¿Sí? Bueno. A ver si borro, así me deja seguir adelante. Bueno, sigamos adelante. Si puedo. Ay, Dios. Ahí está. Bueno. Conclusión de lo anterior, un ligando multidentado es mucho mejor que un ligando monodentado para hacer una titulación, ¿no? Eso es, después de semejante charla, a donde queríamos llegar finalmente. Acá les presento al ácido etilén de amino tetracético. Etilén, ¿sí? Seguimos con el grupo etileno. Diamino, que era el que vimos hoy. Hoy vimos el diamín tetracético. Diamín acético. Y acá tenemos 4 sustituyentes, ¿sí? Para el grupo amino, que son grupos
provenientes del ácido acético, ¿sí? Que son acetatos, ¿sí? Grupos acetatos. Tenemos 4 acetatos, 2 aminos y el etileno acá. Este es un agente complejante hexadentado, más, sí, lo llamamos ligando, particularmente es un quelante, ¿sí? Y posee, o sea, ¿por qué lo usamos mucho nosotros? En realidad, prácticamente todas las titulaciones complejométricas usan hepta, porque esta molécula, al tener esos 6 grupos que vienen de acá, fíjense, tenemos 2 electrones, a ver, lo voy a hacer grosero, tenemos 2 electrones acá, de los grupos de los nitrógenos, y después fíjense que tenemos tantos protones. ¿Qué le puede pasar a esta molécula en agua? Fíjense que esta molécula, esto es como el ácido acético. ¿Lo ven, chicos? Se puede disociar, claro, entonces puede perder estos protones, ¿sí? Los puede perder, ¿sí? Y si los pierde le quedan, bueno, no me da el espacio, le quedan 2 electrones sin compartir a cada oxígeno. ¿Sí? Porque se fue el protón y le dejó esos pares de electrones libres. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 grupos dadores de electrones son los que tiene el hepta, ¿sí? Y entonces, esto es un complejo, la estructura espacial, la estructura que forma, esto es un metal, acá está el metal, ¿sí? Y fíjense cómo está coordinado por el hepta. Esto es un embrollo, pero fíjense lo siguiente. Bueno, esto lo pueden hacer en su casa como ejercicio, ver cómo es que se enlazan. La única ayuda que les voy a dar es que tenemos un enlace, por ejemplo, al metal desde los electrones de los grupos aminos, que serían estos, ¿no? Desde acá y de acá. Estos pares de electrones son estos que están acá. Tenemos uniones dativas. Y fíjense en el plano cómo se ubica el grupo etilén. Y después, esto se los dejo de ejercicio, jueguen a ver cómo es que se forma esta estructura. Esto es un complejo que forma el hepta, por ejemplo. ¿Sí? Acá tenemos un número de coordinación 6. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Está? Metal que puede formar un complejo hexacoordinado. ¿Está? Entonces, borro todo para poder seguir adelante. Y me corro los carteles. Entonces, lo importante es que el hepta forma complejos estables con la mayoría de los cationes metálicos, ¿sí? Y de otros iones. Y esto también es importantísimo, chicos, que el número de coordinación, o sea, satura todos los números de coordinación, y entonces la relación que terminamos teniendo entre metal y ligando, metal y quelante, para hablar con propiedad, va a ser 1 a 1. Los complejos formados con EDTA son de relación 1-1, ¿sí? Y por eso fíjense, de esa forma es que es como que atrapa, engloba el metal de una sola vez y esa reacción se da en un solo paso, ¿sí? Espero que lo vean con el dibujito que les mostré recién. Esto de la gran estabilidad se los repetí, pero es así y es el norte
de todas las reacciones de complejos y las reacciones en general, ¿no? Y otra particularidad del ETA es que entonces al tener una reacción 1 a 1, la curva que nosotros tengamos va a tener un salto de P de metal muy, muy pronunciado, ¿sí? Que era lo que vimos en el gráfico anterior. Bueno, y acá tenemos la reacción, una reacción de un metal con ETA. Cuando el ETA, ahora lo vamos a ver, no se asusten, cuando el ETA está completamente ionizado, ¿sí? Todas las constantes que ustedes vean en relación a complejos con ETA son constantes usando o teniendo en cuenta, mejor dicho, que el ETA está ionizado completamente, está libre, se le llama así, está libre. Y entonces, bueno, acá lo que les quiero mostrar con esta tabla es lo siguiente. Fíjense, con los distintos cationes metálicos, las constantes que tenemos de formación. ¿Ven? Fíjense que son todas constantes de formación altas. Lógicamente, aumenta la constante de formación, aumenta el logaritmo de la constante. Acá tenemos, acá íbamos de 7 hasta el orden de 10 a la 23, llega, para estos metales, ¿sí? Y bueno, lo importante o la nota de esto es que es a 20 grados, como siempre, con una fuerza iónica de 0,1, ¿sí? Bueno, entonces recordando la estructura que les mostré recién del ETA, yo les dije, y ustedes se dieron cuenta de que podía ionizarse en agua, ¿sí? Es decir, puede perder protones, ¿no? Entonces, veamos que esta molécula tiene 4 equilibrios de ionización, ¿sí? Si algo faltaba era 4 equilibrios de ionización. Tenemos 4 protones ionizables, por lo tanto, 4 equilibrios. Y todos, bueno, analícenlos, ustedes ya están en condiciones de hacer eso, pero todos tienen su constante de acidez. ¿Lo ven? Fíjense que los 2 primeros protones se ionizan más fácil y ya a medida que transcurre esa ionización ya le cuesta más salir a esos protones, ¿sí? Entonces las constantes se van haciendo más pequeñas. ¿Por qué es importante esto? Yo les decía hoy que todas las tablas, estas como por ejemplo esta que yo les mostré recién, están cuando el ETA está en esta forma, ¿sí? Cuando yo tengo un ETA que está completamente ionizado y reacciona con el metal, ¿sí? Completamente ionizado y reacciona con el metal nos da ese complejo de coordinación. Y obviamente todo esto tiene una constante de formación, ¿no? Eso ya quedó claro. Y esto es adelantarme nada más, ya lo van a ver más adelante, pero como este va a ser nuestro agente titulante de ahora en más, es una nota para que sepan que la forma, ya sea no ionizada como la sal disódica, son los que suelen usarse de patrones primarios, aunque no en todos los casos, ¿sí? Eso déjenlo ahí en stand-by. Bueno, como vimos que tenemos 4 constantes de ionización, fíjense, si nosotros hacemos nuestro gráfico de alfa, ¿se acuerdan? Alfa era la fracción de las especies de acuerdo a la variación del pH. Entonces, fíjense, acá podemos hacer un gráfico de fracción de ETA en función del pH. Fíjense, tenemos a pHs ácidos, la forma completamente, o sea, con protones.
Fíjense que a pHs, paren, quiero esto, una rayita, a pHs ácidos, por ejemplo, un pH 3, bueno, más o menos 3, ¿no? Coexisten estas dos formas, la no ionizada y la estructura donde libera un solo protón. Después tenemos esta forma, la sal disódica que yo les decía, y por ejemplo, a pH 6, bueno, tenemos, libera un protón más, esto está medio chueco, chicos. Y la que a nosotros nos interesa siempre es esta, ¿sí? A partir de pH 10, fíjense que prácticamente todo lo que tenemos en solución va a ser esta forma. A los otros pHs, lo que ustedes tienen que ver es que siempre están coexistiendo distintas especiaciones, ¿sí? Hay mezcla de estos ácidos. Sin embargo, ya a un pH alcalino, lo que tenemos es todo la forma menos 4. Voy a leer los chats. No, es que lo corto yo porque tengo un intruso, chicos, acá y hay ruido de fondo. Discúlpenme, pero es así. Bueno. Cerramos acá y continuamos. O sea, esa era la forma gráfica, ¿no? De observar las distintas fracciones que tenemos en solución, ¿sí? Esto les debe sonar ¿se acuerdan todo lo que hicimos con el ácido fosfórico? Ahora, ustedes no van a ver todo esto en detalle, pero lo necesitamos para introducir otro concepto. Nosotros, al tener, dejen ir para atrás, todas estos equilibrios, si quisiéramos calcular la concentración total del ETA en solución, ¿sí? Como sabemos que está todo en función del pH, tenemos distintas fracciones o coeficientes de distribución, como en este caso, la suma de todas esas especies o de todas esas formas de ETA nos van a dar la concentración total, ¿no? De la especie que no se va a complejar en solución. Porque todos estos, ante un catión, van a formar eventualmente un complejo. Entonces, esto es lo que ustedes no vieron, creo, con Raúl, pero se lo señalo nomás. Esto, ¿no? Esta expresión de concentración de la especie, fíjense, acá estamos hablando de alfa 4, porque nos interesa alfa 4, pero si estábamos hablando de otra especie, acá iba a ser alfa 1, por ejemplo, y acá es la concentración de la especie correspondiente a alfa 1. ¿Lo ven? O sea, donde se desprotona una sola vez. Acá nos interesa particularmente alfa 4, ¿sí? Eso hay que grabarlo. Entonces, la especie libre, que le llamamos, completamente disociada sobre la concentración total, nos va a dar ese alfa 4. Y tiene toda esta forma de cálculo, que esto es, toda la deducción de estas fórmulas ustedes es lo que no vieron. Pero sepan que depende de todo esto, o sea, depende de las constantes de equilibrio y de las concentraciones de protones, ¿sí? En solución. Ahora nosotros, quiero borrar acá, nos vamos a quedar con esta expresión, ¿sí? Donde alfa 4 es igual a la concentración de la especie libre sobre la concentración total. ¿Sí? Escuchan medio mal, ¿no? Pero, ¿se entiende?
Bueno. Entonces, acá tenemos la ecuación de formación del complejo, la repetimos, y tenemos la forma, la fracción, o mejor dicho, cómo calcular la fracción en la cual nosotros tenemos el etal completamente libre, ¿sí? Como yo les había dicho, nos interesa siempre trabajar con esta forma porque es la que ustedes piensen en lo siguiente: si yo tengo una titulación y estoy trabajando con una especie, con el alfa 2 y 3 en solución, no sabemos para dónde agarrar, porque en realidad tenemos, nos varían, ¿sí?, los sitios en los cuales puede complejar este quelante a un metal, y entonces nosotros necesitamos que las curvas sean de estequiometría definida, ¿sí? Es lo que siempre decimos. Entonces, por eso trabajamos con este alfa 4. Entonces, para conocer qué concentración de esta especie libre tenemos en solución, hacemos el despeje, ¿sí? Un pH fijo todo esto siempre. Y lo reemplazamos en la ecuación de constante de formación. Y nos va a dar una expresión de este tipo, ¿sí? Si reemplazamos esto, acá hacemos todo las operaciones matemáticas necesarias, nos va a dar la constante de formación condicional. Esto que ustedes ven acá. Donde la constante de formación condicional entonces nos dice para un pH determinado cuán probable y cuán estable va a ser la formación de ese complejo para ese pH. Vuelvo a insistir con lo del pH. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Hasta acá? Entonces, nosotros de esta manera podemos calcular la concentración del catión metálico en solución, la concentración del ligando y justamente la estabilidad de ese complejo a ese pH. Básicamente es eso. Acá lo que les muestro son tablas, o sea, para a 20 grados y a una fuerza iónica de 0,1 molar, a distintos pHs de solución, a los distintos pHs, cuáles son las fracciones de esa especie libre en solución, ¿sí? Fíjense que acá a pH básico, a partir de 10, que era lo que yo les decía, cómo se incrementa la fracción. ¿Ven? Es muy importante. En cambio acá, del orden de 10 a la menos 23, podemos decir que no existe. A ver, silencio, por favor. Después tenemos qué factores, esto es importante conocer, siempre apuntando a lo que vamos a ver después, que son las valoraciones, ¿no? ¿Cuáles son los factores que afectan a esas valoraciones cada vez que usamos ETA? Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta la constante de formación, que es un poco la pregunta de, ay, ¿cómo era esta chica? Perdón, que me olvidé. De Lourdes, siempre a ver quién se forma primero, ¿no? Y obviamente tener en cuenta el pH en el medio de reacción, porque ustedes ahora ya conocen cuál es la molécula de ETA y ya se dieron cuenta que es muy sensible a un cambio de pH, ¿sí? Y que entonces la especiación del ETA en las soluciones acuosas, al depender fuertemente del pH, cambian continuamente y eso nos afecta en las valoraciones. En este gráfico se muestra cómo afecta la constante de formación a las curvas, que es algo que ya estuvimos conversando. Fíjense, cuando tenemos una constante de formación más grande, el salto en el P de metal va a ser más pronunciado, ¿sí?
Entonces, en este ejemplo, está hecho todo a pH 6, creo que era, ¿no? Sí, pH 6. Fíjense, lo importante es que es constante. Fíjense que, por ejemplo, para el hierro, tenemos una constante de formación de 10 a la 25 y fíjense el P de metal que tenemos, es el más alto, ¿sí? En cambio, cuando trabajamos con calcio a un pH 6, como yo tengo esta forma donde perdió 2 protones solamente, ¿no? Esto. Fíjense que la constante de formación es mucho menor, es del orden de 10 a la menos 12. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se ve afectado esa diferencia a la hora de una titulación? En este gráfico lo que tenemos es la influencia del pH. ¿Sí? Acá habíamos visto la influencia de la constante. Bueno, ahora veamos cómo influye el pH de la solución. Y acá vemos que, por ejemplo, estamos titulando calcio, como se ve en este ejemplo, con ETA, ¿no? Acá vemos que a pH más ácido, perdón, acuérdense que la especiación del ETA cambia, y acá tenemos a un pH básico, donde la especiación del ETA ya sabemos que es, o sea, acá tenemos una mezcla de ácidos y acá tenemos completamente libre, ¿sí? Todo ionizado. Entonces, ven que cuando se va a unir con el calcio, no es tan importante el salto en una titulación cuando tenemos una mezcla de especies. Sin embargo, cuando se une completamente al calcio como ETA libre, ese salto aumenta. Y esta es entonces la diferencia, o mejor dicho, la influencia, quise decir, del pH para los distintos titulaciones a distintos pHs. Profe, Sí. ¿podríamos decir que a medida que va aumentando el pH se va formando el complejo? En todos los casos se va a formar, pero no es el mismo complejo porque no tenés los mismos sitios disponibles. ¿Sí? Claro. Porque el ETA reacciona con los metales. Lo que pasa es que esas formas de unirse que se traduce en la constante de formación no es tan, ¿cómo se dice?, estable o fuerte, ¿sí?, para darnos esos saltos de pH. Perdón, esos saltos de P de metal, ¿sí? Y acá, en este gráfico lo que mostramos, fíjense, es el pH mínimo que necesitamos para titular ciertos cationes y cómo varía con el pH. Fíjense, esta curva que ven acá, ese es el pH mínimo. ¿Qué significa? Por ejemplo, si yo quiero titular aluminio, voy a buscar bueno, empezamos por este que ya me salió la flechita. Si queremos titular calcio, magnesio, que son los cationes típicos, y esta es la metodología típica para calcular, ¿cómo se dice?, dureza de un agua, por ejemplo. Nosotros vamos a trabajar siempre pH arriba en realidad siempre trabajamos a pH más altos, a pH 10, pero, por ejemplo, para titular calcio, ya con que empecemos a trabajar a un pH a 8, ya vamos a titular calcio, a poder titular calcio. De lo contrario, la titulación no va a ser efectiva, ¿sí? Si queremos calcular magnesio, bueno, asegurémonos que el pH esté por arriba de 10, porque a menor pH no se puede. Por ejemplo, ahora, si queremos titular aluminio, como yo les decía, bueno, me queda medio chuca la línea, pero si queremos titular aluminio,
podemos titular a un pH 4 o hierro, ¿sí? El hierro es uno de los metales que podemos titular a pH ácido, ¿sí? A ver, alguna pregunta que suele... Claro, sí, es que las titulaciones complejométricas prácticamente todas se hacen con ENTA. Lo que hay que tener en cuenta, que no me quiero adelantar, pero lo que hay que tener en cuenta es que, por ejemplo, si nosotros tenemos una muestra de agua natural, ¿no? Y queremos titular manganeso, no, bueno, justo manganeso no, aluminio, volvemos al ejemplo de aluminio, tenemos que tener en cuenta que vamos a trabajar a un pH superior a 4, ¿no? Entonces, si en esa muestra, además de aluminio, hay otras cuestiones que en muestras de agua natural es normal, por ejemplo, que tenga manganeso, hay que usar alguna estrategia química, como por ejemplo un agente enmascarante, de manera tal de bloquear o enmascarar al manganeso y al resto de los metales, ¿no? De manera tal que solamente titulemos aluminio, porque si no vamos a estar complejando aluminio, pero al resto que esté presente en solución. ¿Me explico? Bueno, acá, para acá atrás. ¿Sí? Voy a poder titular todos estos. Eso es las cuestiones metodológicas que tienen este tipo de titulaciones. Ahora, si yo quiero titular hierro 2, lo que sucede es que este tipo de pHs ya, hierro 3 a pHs alcalinos, yo podría decir, bueno, trabajo a un pH mucho más alto, pero hay que tener en cuenta que el hierro precipita en pHs alcalinos. Entonces, lo que nos conviene es reducir el hierro y trabajar a pH ácido, ¿sí? Hay varios detalles en este tipo de técnicas. Pero cuando no saben dónde estamos parados, bueno, esta curva es lo primero que tienen que ir a buscar, ¿sí? A ver que no me... Ah, bueno, ahí estaban, ahí estaban las curvas. ¿Qué hora es? A ver, déjenme ver. Son las 10. Lo que, mirá, lo que tengo pensado es que veamos la parte de titulación. Hoy es viernes. El miércoles que viene ya les cuento, el objetivo sería titulación, que son 3 diapositivas más, y contarles lo que son las técnicas de titulación complejométrica en general, y después van a ver lo que es el TP, ¿sí? Así que, a ver si les parece, ¿les surge alguna duda de acá? ¿O qué quieren preguntar? Está silenciada, Bele, si estás hablando. Sí, estoy hablando. Sí, gracias. Bueno, lo que podemos hacer es... Sí. Esto era lo que les iba a decir. La parte de complejos, yo ahora les di las ideas y las bases, pero lógicamente que es algo que tienen que leerlo y pensarlo. Es algo que tienen que pensarlo mucho. Así que lo bueno es que ustedes tengan estos días para poder afianzar estos conceptos y después ver bien la parte de volumetría. Si tienen dudas las hablamos el miércoles que viene y ya terminaríamos con esta parte. La cuestión es...
Cuando habla de enmascarar, ¿cómo sería reaccionar? Sí, a ver, ¿quieren que lo miremos ahora? Son 4 diapositivas más, yo no tengo problema. Si están enganchados, lo seguimos ahora. Paren que saco la mosquita que tengo acá. Hacemos 10 minutos y les termino de contar estas 5 diapos, así se van con todo el material y lo leen. Delen. 10 minutos.
Bueno, retomando. ¿Me escuchan? Bueno, gracias. Sí, se escucha. ¿Están viendo la presentación? No, no, vemos pantalla negra. Bien. Ahora sí. ¿Ahí? Bueno, genial. Bueno. Vamos a, para cerrar un poco todo esto, después los métodos los vamos a ver, ya les digo, la próxima, pero para que tengamos una idea de qué consiste la titulación cuando trabajamos con complejos, ¿sí? Bueno, ustedes este esquemita ya lo conocen, ¿sí? La bureta, donde se le pone el agente valorante, que en este caso es LEPTA. Y acá abajo vamos a tener nuestro analito. Como vemos, vamos, si hiciéramos todo el registro, ¿no?, de la titulación, lo que se hace es una curva, una gráfica de P de metal menos los logaritmos de la concentración del metal respecto del volumen de EDTA agregado en este caso, ¿sí? Vamos a, justamente por todo lo que hablamos anteriormente, vamos a tener una curva sigmoidal de este tipo, como pueden ver, con un salto pronunciado de P de metal y las regiones típicas, ¿no? Al principio de la curva, cuando tenemos un exceso de metal, ¿sí? O sea, cuando todavía no tenemos nuestro analito completamente complejado. Luego tenemos la región 2, donde tenemos el punto de equivalencia. Acuérdense siempre, pensemos en una reacción 1 a 1. Por tal motivo, otro paréntesis, es que podemos trabajar con concentraciones en términos de molaridad. Vieron que siempre en titulación uno lo pasa a normalidad para trabajar en términos de miliequivalentes. Pero como acá ya sabemos que la reacción sí o sí es 1 a 1, trabajar en normalidad o en molaridad es lo mismo, y al fin y al cabo trabajar en molaridad termina siendo mucho más fácil, ¿no? En general todos entendemos mucho mejor o nos resulta más sencillo trabajar en términos de moles o milimoles. Bueno, y el último tramo de la curva, donde tenemos, le llamamos región 3, donde ya hay un exceso de ETA, ¿sí? Entonces, acá lo que tenemos es metal con ETA, nos va a dar el complejo con una constante de formación condicional que va a tener este tipo, ¿sí? Esto se puede sacar de tabla de acuerdo al pH, obviamente que todo esto es un pH fijo por la constante de formación. Bueno, la pregunta de siempre, ¿no? ¿Cómo hacemos para ver o detectar los puntos finales de una reacción? Toda la teoría de indicador de que el punto de equivalencia tiene que estar cercano al punto final, todo eso se aplica como siempre. Pero bueno, acá en las reacciones por complejometría vamos a tener las siguientes cuestiones. Los indicadores que usamos son siempre de tipo orgánicos. También suelen ser, no me quiero adelantar, pero al ser compuestos orgánicos también suelen ser ionizables, ¿sí? Que varían, o sea, su estructura o su forma cambia de acuerdo al pH de la solución. Entonces, esas cuestiones, como nosotros vamos a trabajar
a un pH fijo, esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta. Son también quelantes, ya lo van a ver. Y este es el límite de detección, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es el límite en el cual nosotros podemos, el mínimo que podemos ver de concentración de un metal en una solución, ¿sí? Que va de 10 a la 6 a 10 a la menos 7. Acá, como les decía, funcionan como un indicador ácido-base. Van a ver que algunos los hemos usado, los hemos nombrado al menos en teoría ácido-base. Y obviamente, ya ahora lo vemos en un segundo más, de acuerdo a cómo funciona el indicador, la constante de formación del metal indicador tiene que ser 1/10, más o menos, más pequeña que la constante de formación metaleta, ¿sí? Porque lo que yo quiero hacer es, ahora lo vemos, liberar el metal para que reaccione con el lepta, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona ese indicador? Bueno, tenemos metal con indicador en solución, nos va a dar un complejo metal indicador. Cuando estemos titulando, ¿qué va a suceder? El metal indicador se va a encontrar con el ETA, ¿no? Que viene de la bureta. Y entonces el ETA va a desplazar al indicador y va a reaccionar con el metal. Y se va a formar un complejo. Por eso estas cuestiones de la constante de formación, ¿sí? Si este complejo es más fuerte que el de metal ETA, nunca se va a formar este complejo, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo, que este es el usado ampliamente, y es el que van a usar ustedes, che. Me sale, usarían ustedes si fueran a trabajar en el laboratorio, que se llama negro de eriocromo T. También lo pueden escuchar como NET, ¿sí? Nosotros le decimos NET, que es más fácil, más rápido. Y este es un ácido débil también. Fíjense los equilibrios de este indicador, que en agua, ¿no? Este es un ácido diprótico que es de color rojo. Cuando pierde un protón se vuelve de color azul, tiene una constante de 10 a la menos 7. Y luego este indicador azul, cuando vuelve a ionizarse, que pierde otro protón, pasa a la forma menos 3 y su color es anaranjado, ¿sí? Con una constante ácida de el orden de 10 a la menos 12. Estos son los colores, ¿no? Básicamente el rojo y el azul. Es muy lindo este trabajo práctico. Y tiene unos colores también muy lindos. Voy a sacar los carteles. Ahí está. Bueno, esta es una tabla, hay varias tablas. Esta es una que yo les muestro. De indicadores tenemos el NET, amalgamita, murexida, que también lo usaríamos, naranja de silenol, violeta de pirocatecol, hay otros más. Fíjense que son todas estructuras orgánicas, compuestos orgánicos, que tienen equilibrios ácido-base. ¿Ven? Como pueden ver, acá tenemos de todo. Y bueno, estos son los pKa, ¿sí? Cómo cambian los virajes, ¿sí? Y a qué cambian los colores. Y esta columna, esta es también muy importante, esta es el color que forman con distintos complejos, ¿no? En general todos forman complejos rojo vino, bueno, etc. Acá cambia. Esto es simplemente para que vean la variedad de pH, de rangos de pH, y para que vean la variedad de... hay muchos más. Bueno, ahí está. Y lo que yo les decía, el tema de complejantes auxiliares o agentes enmascarantes, también lo pueden escuchar. Los enmascarantes, a diferencia de los valorantes, que tenemos que tener una estequiometría definida entre el analito y el valorante,
con el enmascarante es lo que nos interesa, ¿sí? No es su estequiometría de cómo reacciona, no, sino que el que nos interesa es que formen complejos que saquen de la solución del juego, entre comillas, permítame decir, a determinados cationes que no nos interesan o que nos pueden llegar a interferir en el resultado final, y que entonces eso me permita hacer la titulación y realmente cuantificar el anión que a mí me interesa, ¿sí? Hay veces en que hago esa titulación, o sea, enmascaro la interferencia, hacemos la titulación y ahí queda, y hay otras veces en que nos interesa restituir ese metal enmascarado, entonces se pueden tomar acciones como para que el complejante auxiliar o el enmascarante libere a ese catión, ¿sí? A ver qué me preguntan. Si se puede usar más de un enmascarante. En realidad, qué buena pregunta esa, Alexis. Siempre hemos usado, yo siempre he usado uno. Yo creo que eso depende de la muestra. Qué pregunta muy interesante. La verdad nunca se me presentó porque las técnicas, los protocolos, por lo menos los que yo he hecho con complejos, ya sea para titulación o para otras cosas, no requerían mis muestras, pero sí se pueden hacer. Siempre tenés que analizar las constantes de formación y en particular las constantes de formación condicional, pero no habría problema, porque en realidad van a ser en general otros ligandos. ¿Me explico? Entonces, lo único, mientras no te interfiera con tu analito, no habría problema. Acá, a ver, esta tabla, ven, tenemos, o sea, asociado un poco a la respuesta, ¿no? Para Alexis. Fíjense, el cianuro nosotros lo vimos que era un ligando monodentado, por ejemplo, pero también se puede usar como un enmascarante, ¿sí? Lo mismo los fluoruros, porque o sea, es del grupo de los halogenuros, el bromuro, o sea, los mismos ligandos que antiguamente, porque la complejometría es una técnica que se usa hace mucho tiempo, y antes en principio solamente se conocían los ligandos monodentados. Después, bueno, surgió el ETA y se estudió y se vio que era mucho mejor y el tema este de que se puede titular a pHs básicos, y entonces hay protocolos muy estandarizados para determinar, por ejemplo, dureza total en agua, por ejemplo, con este tipo de metodologías, pero antes se usaban los otros, ¿sí? Fíjense, entonces, el agente enmascarante no es más que otro tipo de ligando. Y estos son los cationes que enmascara. Por eso también no solamente es usar esta tabla, usarla de constante de formación, sino usar la curva que yo les decía, ¿no? De acuerdo a qué pH nosotros tenemos que trabajar, va a ser que podemos complejar o no un metal u otro, porque también todos tienen, no todos tienen estructuras parecidas atómicas, pero algunos están muy juntitos y comparten algunas características, ¿no? ¿Qué más? A ver, bueno, acá fíjense que para cianuro el rango de pH es alcalino y tenemos, bueno, todo este tipo de cationes que podemos enmascarar. Y estos son los que uno determinaría, o sea, esta es la columna que enmascara y estos son los que uno determinaría, ¿no? Con ETA, ¿no? Entonces, si queremos determinar con ETA manganeso, pero es una muestra que probablemente tenga esto, bueno,
lo más importante es que usemos el agente enmascarante primero para poder generar complejos ante la posible presencia de estos metales y luego poder hacer la titulación que a mí me interesa, ¿sí? De hecho, fíjense, a la pregunta de Alexis, vamos a tener que usar en este caso dos complejantes, porque si yo tengo mi muestra manganeso, magnesio y toda esta cola, y acá el manganeso se titula muy bien con el ETA. Y fíjense que no lo puedo enmascarar con este. Entonces probablemente haya que usar una mezcla, ¿sí? Pero estos, bueno, sí, son mezclas muy complejas. En general son muestras naturales o subterráneas, de agua subterránea. Es lo que me viene a la mente. ¿Qué más? Muchas veces, ya esta es la última, ¿no? Hay veces, a ver, varias cosas cuando hablamos de las titulaciones. Una es que el orden de los reactivos que nosotros adicionamos es muy importante, es fundamental, porque de nada me sirve o sea, agregar el cianuro después de una titulación, porque yo lo que necesito es que esté enmascarado primero, es decir, que esté cubierto primero para que no sea complejado por el ETA, ¿sí? Entonces, el orden de agregado, hay muchas veces en los cuales, por ejemplo, no sé, hay algún catión que necesita ser reducido a alguna manera, de alguna forma. Por ejemplo, el cobre se suele reducir para poder complejarse o enmascarar, mejor dicho, enmascararse, usamos esa palabra, enmascararse con el cianuro. Este es el ejemplo. Acá está, miren, no lo había visto. Lo que hacemos acá es al cobre 2, al cobre se lo reduce para que se pueda complejar con el cianuro desde otro estado de oxidación, porque si no nos generaría ese enmascaramiento, ¿no? Entonces, hay varias cuestiones. Es muy importante que siempre conozcamos bien a quién tenemos enfrente para poder usar los reactivos adecuados, pero el orden sería tener la muestra, reducirla, agregarle el agente enmascarante, llevar al pH que nosotros necesitamos trabajar y ahí recién arrancar con la valoración, ¿sí? Otra cuestión es, muchas veces, por ejemplo, acá, tenemos algún catión que a un pH alcalino, por ejemplo, nos puede llegar a precipitar. Entonces, tal vez no necesitemos usar un enmascarante, un ligando como para que me enmascare, simplemente trabajando en pH básico, lo lograré y lo podemos lograr. Les doy el ejemplo si yo quiero titular calcio solo, pero yo sé que tengo presencia de magnesio y al pH que yo trabajo para el calcio y con las condiciones del calcio, yo erróneamente puedo estar titulando el magnesio. Entonces, ¿qué hacemos? Subimos más el pH para que el magnesio me precipite como hidróxido de magnesio, entonces me lo saco de encima, entre comillas, y me queda el calcio solito en la solución y tranquilamente puedo entonces titular el ETA, ¿sí? Son estrategias que uno hace, pero que bueno, que tiene que conocer del sistema y del tema, ¿sí? A ver qué dice el chat. Si se quiere, se menciona el pH de la muestra. En general se hace el acondicionamiento del pH al final, o sea, en la última etapa de la preparación de la muestra. Pero, ya te digo, todo va a depender de qué es lo que vos tengas y de acuerdo a tu protocolo, ¿no? Hay muchos cationes, muchas titulaciones que ya están probadas y estandarizadas y tenés que seguir el orden que te dan, ¿sí? Pero bueno,
todo también es cuestión de prueba y de análisis de constantes y todo eso que yo les digo. Hay que ver siempre qué conviene. En general el pH se trabaja al final. Porque corres el riesgo que te precipiten, capaz que te precipita algo que vos no querés, ¿sí? O que después te interfiere. No, el sodio no te va a interferir. Porque el sodio no te va a formar complejo. Recuerden que todos estos son metales de transición, son complejos de coordinación. Entonces, las titulaciones con ETA, de hecho, el ETA que ustedes ponen en solución, no es que está, cuando yo digo ETA libre, es porque está completamente ionizado, pero no es que puse una especie, viene en el frasco sólido el ETA catiónico y lo pongo en solución y me queda catiónico. No, viene en forma de sal. Y es más, viene la sal disódica. Así que imagínate para el ejemplo este que vos me preguntás, que yo iones sodio en solución los tengo, pero que no nos interfieren porque el sodio es un alcalino, no es un metal de transición, entonces no me va a interferir para nada en el complejo. Lo único que aporta es a la fuerza iónica y en la concentración que va a estar es ínfimo, ¿sí? Estoy leyendo. Bueno, y si le pones hidróxido tampoco te va a interferir. ¿Puede nuestro condicionante de pH enmascarar iones metálicos? Nuestro condicionante. Bueno, Lucas, dale. Mándanoslo y lo analizamos y vemos qué se puede mostrar de eso. Muchas gracias por el aporte. Iones metálicos. Mira, nosotros, por ejemplo, para titular calcio y magnesio en el TP, usamos un buffer de amonio, cloruro de amonio, donde el amoníaco es un ligando, podría llegar a ser, pero no nos interfiere. En realidad lo que nosotros nos aseguramos, fíjense esta tabla, ¿no? Para poder enmascarar el resto de los metales usamos, ¿cómo se llama? Cianuro de potasio o cianuro de sodio. Así que acá ven que en esta tabla no hay amoníaco. Tal vez haya algún analito, pero fíjense que acá están la mayoría de los metales. No digo que esta tabla es la Biblia, pero acá tenemos una buena muestra de que con estos enmascarantes podemos sacar del medio o esconder, entre comillas, varios metales. Bueno, sí, Lucas, sí, porque no sé si lo vas a poder subir por Petco, pero mándalo al correo. Bueno, chicos, con esto ustedes estarían en condiciones de arrancar la guía. En la guía, no se asusten, porque hay un montón, o sea, hay varias determinaciones que ustedes tienen que hacer los cálculos que ya tienen toda la información necesaria porque ya saben calcular concentraciones en punto de equivalencia. Y hay varias situaciones, ¿sí? La verdad que a mí esta guía me encanta porque tiene muchos temas, sí, bueno, sí, de alguna manera reúne muchas de las cosas que hemos visto para poder resolverlos y sean ordenados en los cálculos, porque van a necesitar de eso, ¿sí? Pero la mayoría de los conceptos, o sea, los conceptos ya los tienen, así que pueden arrancar con esa guía. Sí. Después lo que se puede hacer es repasar la guía de acuerdo a las técnicas, pero acá también se van a encontrar con técnicas por retroceso, pero eso ustedes ya lo manejan de los temas anteriores, ¿sí? O sea que en términos de concepto ya lo tienen, por eso la pueden arrancar. Y sí, el miércoles la pueden terminar, el miércoles, paren que tengo el cronograma por acá.
en algún lado, que eso se los debo, chicos, se los debo. Ahí voy a ver si lo termino ahora porque había que terminar de ajustar unas cuestiones. Hoy es 13, sí, 13. No, 14 es hoy. Hoy es 14. El miércoles que viene tendríamos los métodos de valoración con EDTA, que son los distintos tipos, y el viernes tienen el TP, ¿sí? Está la explicación de un TP en particular, vamos a ver si sale videíto o cómo terminamos de acomodar esa parte, pero la semana que viene también está dedicada a complejos, así que más allá de que está genial que empiecen a resolver los ejercicios ahora, lean así saben de qué se trata lo que están haciendo, ¿sí? Lean bien todos los ejercicios, la teoría, úsenla de ayuda, como siempre les digo. Esto es una reseña y es una guía de cómo vamos a manejarnos con este tema, porque el tema es muy amplio y se empiezan a indagar en términos de complejos, es una materia en sí misma, lo que es complejo, ¿no? Por eso yo le preguntaba si tenían inorgánica o qué. Así que bueno, lean toda la teoría y podemos revisar lo que necesiten el miércoles, de dudas, me refiero, y seguimos con los problemas. En los problemas no creo que tengan inconveniente. Bueno, ¿algún otro comentario? Pará. Laboratorio el viernes, sí. El viernes hay otra autoevaluación. Sí. Bueno, no sé si quieren preguntar algo. Tenía que corregir un par de cosas que ya me olvidé cuáles son, pero ahora lo voy a volver a revisar. Así les subo la presentación y pueden estudiar de Cook, de Gary, de Harris, el que lo tenga. Yo no lo tengo, por eso saqué eso de internet y salió tan feo, pero la parte de complejos está muy linda ahí. Bueno, cualquier libro igual de química analítica trae, ¿sí? Bueno, listo entonces. Me dijeron las chicas, ¿estaba Vani o Betty? Acá estamos. Bueno, no habían por el momento consultas en foro, ¿no? No habían, hasta ayer no había. Había una sola resolución que mandaron una foto. Es muy difícil corregir desde una foto, pero es el problema extra que más o menos el planteo ya lo hicimos y la resolución se los podemos subir esta tarde para que lo corroboren. Bueno. Pero después no habían más consultas. Hasta ayer a la tarde no había más. Bueno, listo. Bueno, si alguien no tiene nada más para decir, ni consultas ni comentarios, nos vemos el miércoles que viene. Bueno, Chao, profe, nos vemos. Adiós. adiós.